Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan, si les parece ir arrancando o si falta mucha gente por conectarse. Sí, sí, se escucha. Buenas. Este, general, había 34. No sé si se conectan más, quieren esperar un ratito más y por nosotros ya estamos para arrancar. No sé qué les parece. Sí, empezamos. Está. Se ve Alguien escribió, empezamos. está. Perfecto. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, este, bueno, buenas tardes. Para empezar, el tema que vamos a tratar de hablar, de decir algunas cosas, es de neumonias virales en la UCI, sin tener en cuenta el COVID ni antivirus que van a ser otros teóricos aparte. Y en realidad es un tema bastante redondito, está bueno tener algunos conceptos, pero es justamente eso, el manejo es bastante cuadradito en realidad, como vamos a ver. Así que para empezar, algunas generalidades, sobre todo la importancia. Y la importancia viene dada porque con el advenimiento de las técnicas moleculares nuevas, que son las que utilizamos, hubo un aumento de la detección de los patógenos virales. Y en realidad, si hay algunos estudios alrededor de los años 90, que eran 3% de prevalencia de patógenos virales en los pacientes hospitalizados, y ahora va al 15, 35, hay una gran variabilidad en cuanto a la serie, pero lo que sí que se ha visto es un aumento de esta detección de los patógenos virales. Y en la unidad de cuidados intensivos también, entre un 17 a un 50% más o menos de prevalencia de patógenos virales en los pacientes críticos. Sin embargo, establecer la relación entre el virus y la enfermedad puede ser bastante difícil, por lo que dice básicamente ahí. Hay algunos virus que pueden indicar una infección asintomática leve en el paciente críticamente enfermo. A su vez, pueden haber muestras negativas del tracto respiratorio alto, a pesar de que se esté dando una enfermedad pulmonar. Y además, como vamos a ver, y esto es un tema bastante importante, que la coinfección bacteriana secundaria es frecuente, sobre todo la bacteriana, la fúngica menos frecuente, y bueno, entonces establecer la relación entre virus y enfermedad puede ser algo que es bastante desafiante en la práctica clínica. Yendo un poco más a lo que es la epidemiología y la etiología de las neumonias virales, este es el estudio EPIC, es un estudio publicado en la New England en 2015, es uno de los estudios más grandes y más citados que intenta establecer la etiología de la neumonía comunitaria, 2.488 pacientes, y lo que se pudo ver es que en un 38% de los pacientes se detectó un patógeno, siendo la patología viral estando por encima de la patología bacteriana. Se detectó uno más virus en un 22% de los pacientes donde se aisló un microorganismo, y una patología bacteriana en el 11%, habiendo una coinfección en aproximadamente el 3%, siendo los virus más frecuentes esos que se ven ahí, el rinovirus y la influenza A y B. Y en la subpoblación de pacientes críticos se detectó un patógeno viral en el 22%, o sea, básicamente el mismo porcentaje como se vio en la población en general, y la coinfección fue un poco más grande, un 4%, y eso, como vamos a ver, la coinfección tiene una importancia, una significancia clínica. Y nuevamente los virus que se vieron más frecuentemente fueron el rinovirus y la influenza A y B. ¿Qué es lo que pasa en nuestro medio? En nuestro medio hay pocos trabajos, tanto en América Latina como acá en Uruguay. Este es un trabajo que nos pareció importante mostrar porque fue justamente hecho en Uruguay, es bastante reciente, fue hecho, es un proyecto de monografía que lo publicaron de la doctora González, que fue hecho en el Hospital Maciel. Se trató de un trabajo observacional prospectivo que se realizó en mayo de 2016, entre mayo y septiembre de 2016-2017 en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Maciel, y que tomó en cuenta pacientes mayores de 18 años que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos con diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda, perdón, de infección respiratoria aguda baja grave, que provenían de la comunidad. Y vieron resultados que iban más o menos en la misma línea que con el estudio PIC que acabo de mencionar. La etiología viral fue mucho más frecuente, la etiología viral fue más frecuente que la etiología bacteriana. En 53%, en 53 pacientes, de donde se pudo identificar microbiológicamente en un 67,9%, se pudo ver que la mayoría de la etiología fue viral, 26,4% exclusiva,
26,4% exclusiva, y después con un 24,5% la etiología bacteriana exclusiva. Y en un 17%, acá en un porcentaje mucho mayor, se pudo observar una coinfección. ¿Cuál fue la etiología más frecuente en este estudio de nuestro medio? La influenza A, para empezar, en un 39%, seguido por rinovirus, virus respiratorio sincicial, adenovirus, coronavirus, bueno, esto fue en 2017, no habíamos tenido la epidemia, pero los coronavirus son unos virus que podemos encontrar como patógenos en los humanos, ya desde antes de la pandemia, y por último influenza B. Y se pudo observar también la existencia de coinfección, como habíamos dicho, en 17% de esos pacientes, y sobre todo entre neumococo y Haemophilus influenza, sobre todo la coinfección de rinovirus, neumococo, pero también la coinfección influenza A, Haemophilus influenza, y influenza A, neumococo. También, la patología viral no solamente importante o no solamente tiene relevancia en lo que es la neumonía adquirida en la comunidad, sino que también hay estudios que muestran que es una etiología de neumonía adquirida en el medio intrahospitalario. En el estudio que ven arriba de 2016, se pudo ver en pacientes con neumonía intrahospitalaria que no requirieron ventilación invasiva, que de 174 pacientes, en un 22,4% de los pacientes, la etiología viral fue la causante de la neumonía intrahospitalaria, mientras que abajo, esto ya es en pacientes que requirieron asistencia respiratoria mecánica, se pudo ver en un 22,5% la etiología viral como causante de la neumonía intrahospitalaria, teniendo como gérmenes más frecuentes lo que se muestran ahí. En el estudio de arriba, rinovirus, influenza, parainfluenza y coronavirus, mientras que en el estudio de abajo, BRS, parainfluenza, bueno, en fin, rinovirus y Haemophilus influenza como etiologías más frecuentes. Entonces, de las etiologías, ya más o menos la veníamos mencionando, pero los patógenos virales más relevantes y que se encuentran con más frecuencia son la influenza A y B, los picornavirus, sobre todo el rinovirus, el virus respiratorio sincicial, el VRS, metaneumovirus, parainfluenza, adenovirus y coronavirus. Además hay que tener en cuenta de que estos patógenos virales son de distribución mundial, como se ve en el recuadro, a ver si se ve ahí, como se ve en este recuadro de color violeta, no siguen una distribución geográfica, sino que se distribuyen de manera mundial. Y además lo que hay que tener en cuenta con los virus es la distribución estacional que estos tienen, que no es solamente algo epidemiológico o algo de relleno, sino que realmente tener en cuenta cómo se distribuyen estos virus a la hora de estar abordando un paciente con una neumonía nos va a ayudar a hacer un planteo de la etiología y a conducir una terapéutica. Como se ven acá, hay virus que son de distribución. Este es justamente un estudio que se hizo en el hemisferio norte. Más que nada, acá nosotros tenemos que pensar en los meses calientes, los meses cálidos y los meses fríos. Y tenemos, por ejemplo, como patógenos virales en los meses fríos, sobre todo la influenza, el coronavirus y el virus respiratorio sincicial. Mientras que también hay virus que se distribuyen a lo largo de todo el año, como el metaneumovirus, el rinovirus o los adenovirus. Y eso es importante tener en cuenta, por lo que decía, a la hora de buscar un patógeno y realizar un tratamiento. Esto, sin entrar mucho en detalle, se debe a cambios ambientales, por ejemplo, la baja temperatura y la baja humedad, genera alteración en el clínex mucociliar y aumento de las secreciones mucosas, lo cual va a generar alteraciones en las defensas que nos hace más susceptibles a la infección viral, además de cambios comportamentales, por supuesto. En los meses de invierno se sucede el hacinamiento, la gente se encierra, y bueno, eso también favorece la transmisión. La transmisión es básicamente por vía aerógena, por vía de partículas, de secreciones, y bueno, justamente responde a estos cambios ambientales y comportamentales, así como también a factores virales. En cuanto a los factores de riesgo para adquirir una enfermedad viral severa, tenemos todos aquellos factores de riesgo que nos van a generar una desregulación inmune, desde aquellos conocidos como por ejemplo
ya sea inmunodepresión adquirida como el VIH-Sida, o tratamientos inmunomoduladores, inmunosupresores, todo eso nos va a generar alteraciones en la respuesta inmune que nos van a hacer más susceptibles de contraer una enfermedad viral severa, hasta comorbilidades como la diabetes mellitus, la obesidad, que generan no solamente alteraciones inmunes, sino también algunas se han postulado alteraciones mecánicas como obstrucción de la vía aérea superior, tratamiento corticoideo, las edades extremas, sobre todo los menores de 5 años, y entre estos los menores de 2 años, y los mayores de 65 años, atendiendo un concepto que se llama senescencia inmune, que se da alteraciones inmunes a medida que transcurren los años, que nos volvemos más añosos. Bueno, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, etc. Todo eso son factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta, que van a ser más susceptibles al paciente de tener una enfermedad viral grave, no solamente respiratoria, que es de lo que estamos hablando ahora, sino en general. Algunas generalidades de los métodos diagnósticos de las infecciones virales. El cultivo celular es el gold estándar, con la desventaja, como dice ahí, de la demora, además del costo, de la demora de 14 días. Después también tenemos métodos de detección directa e indirecta, como los test rápidos, que en realidad la ventaja es que son rápidos, pero tienen una baja sensibilidad, y como vamos a ver en los pacientes críticos no se recomiendan. Lo que sí se recomiendan son las técnicas de biología molecular, como el FilmArray, que tienen un resultado rápido en aproximadamente 2 horas, con una sensibilidad y especificidad bastante equiparables a lo que es el gold estándar, que es el cultivo celular. Y además, como se ve en este cuadrito, el FilmArray, que es una marca comercial, pero que es uno de los más utilizados en nuestro medio, permite la detección de múltiples agentes virales y además de bacterias. Cuando nosotros estamos ante un paciente con una infección viral por un virus que puede generar una neumonía, tenemos 2 caminos que pueden ser separados o pueden ir uno tras de otro. Para empezar, puede no haber ninguna alteración a nivel pulmonar, generar lo que es una neumonía viral primaria, que es la afectación del parénquima pulmonar solamente por el virus, o una neumonía secundaria por infección secundaria bacteriana, como vamos a ver a continuación. Y esto es importante porque entre virus y bacterias se genera un sinergismo que facilita la colonización de uno, facilita la colonización e infección del otro. Por ejemplo, se ha visto, a modo de ejemplo, cuando existe infección por el virus influenza, que se genera un daño epitelial, hay un compromiso de la función de barrera, se exponen receptores de superficie y eso favorece la adhesión bacteriana. A su vez, la adhesión bacteriana y este daño viral primario genera un reclutamiento masivo de células inmunes, mayor inflamación, mayor daño pulmonar, lo cual a su vez perpetúa el daño tisular, genera mayor invasión bacteriana, mayor replicación bacteriana y viral, y además se ponen en juego concomitantemente reacciones de supresión inmune con menor cliden del patógeno. Esto, que es algo un poco más fisiopatológico, en realidad, como vamos a ver, tiene una traducción clínica, sobre todo por lo que es el pronóstico de las coinfecciones virales y bacterianas. Entonces, más allá de ser una diapositiva de relleno, saber que existen mecanismos que favorecen la coinfección viral y bacteriana, que está más estudiado para la influenza, pero se puede dar en cualquiera de los virus que generan enfermedades en el ser humano, y que esto va a tener una traducción, no siempre desde el punto de vista de tratamiento, pero sí desde el punto de vista pronóstico. Empezando a hablar un poquito de cada uno de los virus de forma media breve, vamos a empezar por el virus influenza. El virus influenza es un virus de tipo RN de la familia esa impronunciable, los ortomyxoviridae. Se clasifican en A, B, C y D, basados en la nucleoproteína y proteínas de matriz. La influenza A tiene una subcategoría en base a la hemaglutinina y la neuraminidasa, como vemos H1N1, H3N2, que son de las 2 especies más relevantes en los humanos, y es una especie que circula tanto en humanos como en animales domésticos, aves, caballos, etc. No así el virus de la influenza B, saber que influenza A e influenza B son aquellas virus dentro de los influenza que son los clínicamente más importantes y que son los que generan las enfermedades más importantes y las epidemias estacionales.
El influenza B no se caracteriza, se subdivide, perdón, en dos lineales, que, como se ven acá, el B Yamagata y el B Victoria, y es un virus que está limitado a humanos. De estas proteínas, la hemaglutinina, lo que favorece es la unión y entrada viral, mientras que la neuraminidasa lo que favorece es la liberación desde la vesícula, la fusión del virión con la vesícula y la liberación del material génico para empezar todo lo que es el reclutamiento. ¿Qué es importante de esto? No solamente la clasificación, sino lo que nos interesa a nosotros, que la neuraminidasa va a ser un target terapéutico, es el target terapéutico en las infecciones por los virus influenza. Además, esto solamente es un dato más, existe lo que se llaman drift y shifts antigénicos. Los drifts son pequeños cambios, tanto en la hemaglutinina como en la neuraminidasa, que son los responsables de la gripe estacional, a pesar de estar vacunados todos los años. Y después tenemos los shifts antigénicos, que son ya cambios más grandes, que son los responsables de las pandemias, ¿no? Sobre los factores de riesgo, se van a repetir para todos los virus. Son los mismos factores de riesgo que habíamos mostrado antes para tener una enfermedad por influenza grave. Las edades extremas, sobre todo los menores de 5 años y los mayores de 65 años, las pacientes embarazadas están en más riesgo de tener una enfermedad grave hasta las 4 semanas postparto. Los pacientes extremadamente obesos, como vamos a ver, los pacientes tabaquistas, aquellos pacientes, sobre todo pacientes menores de 18 años que tengan un consumo crónico de aspirina, están en riesgo. Y aquellos pacientes con enfermedades médicas crónicas, pulmonares, cardiovasculares, etcétera, de las que ya sabemos, y aquellos que tengan un inmunocompromiso tanto adquirido como un inmunocompromiso primario, que tenemos desde aquellos pacientes que están en quimio-radioterapia, receptores de trasplantes, bueno, en fin, enfermedad de injerto contra huésped, aquellos pacientes que tengan altas dosis de corticoides, como está definido acá, mayor o igual a 40 miligramos de prednisona a día durante más de una semana, es un factor de riesgo. Y bueno, y aquellos pacientes con VIH con una inmunidad comprometida con menos de 200 CD4 también están en riesgo. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre tener una enfermedad por virus A o por virus B, y dentro de los virus A por H1N1 o por H3N2? Parecería que sí. No todos los trabajos van en la misma línea de que una enfermedad por un linaje es más severa que otro, pero hay bastantes trabajos que lo que sí muestran es que la infección pulmonar, la neumonía por virus A, H1N1, PDM09 por la pandemia, escucha ahí, Jorge, creo que tenés el micrófono prendido. Bueno, parecería que aquellos pacientes que tienen una infección por virus A, H1N1, tuvieron, en este estudio, a modo de ejemplo, se ha reproducido en algunos otros estudios, tuvieron mayor requerimiento de UCI, no necesariamente mayor mortalidad, pero sí mayor requerimiento de UCI, y algo que es bastante interesante y que se repite bastante es que los pacientes que tienen una infección pulmonar por H1N1, sí son más jóvenes, en este estudio tuvieron una media de 50 años, comparado con aquellos que tienen infecciones por H3N2 y por virus B, acá abajo me quedó mal, es al revés, H3N2. Así que bueno, parecería que no es lo mismo en general tener una infección por H1N1 que por virus B o por H3N2, si bien no es consistente, por lo menos en términos de la edad y en términos de requerimientos de UCI. Sobre el transcurso de la enfermedad, el espectro de presentación es amplio, desde la infección asintomática hasta el distrés y la falla multiorgánica. La enfermedad es autolimitada en la mayoría de los casos. Son virus que se diseminan por vía respiratoria y por gotículas, con un periodo de incubación de 1 a 4 días. La replicación viral en las células epiteliales se da, sobre todo a nivel del tracto respiratorio, tiene un pico a las 48 horas luego de la inoculación, y la diseminación viral puede continuarse
hasta la resolución de los síntomas, que puede ir entre 7 y 14 días. Los síntomas ya los conocemos: fiebre, tos, odinofagia, etcétera, son signos que nos van a poner en pista, sobre todo de una infección viral. De hecho, este cuadrito que ven acá a la derecha son las definiciones de la Organización Mundial de la Salud para definir lo que es una enfermedad similar a la influenza o una infección respiratoria severa aguda, que son sobre todo definiciones para lo que es vigilancia epidemiológica, pero que bueno, lo puse ahí como para tener un pilar más, o una base más para hacer el diagnóstico. Y ni que hablar que la presentación durante los periodos de epidemia, sobre todo los meses fríos en cuanto a lo que es la influenza. Como ya habíamos dicho, puede haber una neumonía viral primaria, que quiere decir que desde que se establece la enfermedad los síntomas progresan 2 a 8 días luego del inicio de la enfermedad, y que quiere decir que la disnea va progresando, se presenta hipoxemia y aparecen opacidades, sobre todo bilaterales, en la tomografía o en la radiografía de tórax. Y también se puede dar concomitantemente o de forma posterior lo que es la neumonía bacteriana secundaria, que puede ya darse desde los primeros 6 días desde la infección por influenza, hasta en otros virus hasta 14 días, sabiendo que un 5 o 10% de los pacientes hospitalizados requieren admisión a la UCI por insuficiencia respiratoria justamente. Esto escapa al teórico, pero hay que saber que el virus influenza no solamente da manifestaciones pulmonares, da manifestaciones extrapulmonares, desde cardíacas hasta neurológicas, renales, musculoesqueléticas. Eso es interesante, pero escapa a los fines del teórico. En cuanto a la imagenología, no hay sintomatología específica de la influenza, como vimos, y tampoco hay ni imagenología ni hallazgos de laboratorio específicos de lo que son las infecciones virales y los virus influenza. Lo que sí es que lo que se cita más es que la alteración pulmonar a nivel imagenológico es bilateral, con áreas reticulonodulares, que pueden o no consolidar de inicio, o sea, la consolidación no siempre lo descarta, pero que cuando confluyen rápidamente, sí nos pueden hacer pensar en daño alveolar difuso, que puede llevar al distrés, o sobreinfección. El derrame pleural es poco frecuente, y la tomografía lo que se da sobre todo son áreas en vidrios de lustrado de forma bilateral. Siguiendo un poco con el diagnóstico, las guías, la guía de 2019 de la ITSA lo que recomienda es testear para influenza por medio de ensayos moleculares, como el PCR multiplex, el FilmArray entre paréntesis, testear para influenza cuando esté circulando en la comunidad, básicamente en los meses fríos. Y esto hacerlo independientemente, lo que se recomienda es que se haga independientemente del tiempo de inicio de la enfermedad, de la admisión hospitalaria, del estatus inmune o de la vacunación, ya que hasta en un 10 a 40% es bastante variable, pero se puede dar que se genere una infección respiratoria grave en pacientes vacunados previamente. Entonces se recomienda testear para influenza a aquellos pacientes que se sospecha una neumonía cuando se encuentran en periodos epidémicos, periodos fríos. Los test rápidos, lo que habíamos dicho, son bastante específicos, pero con una sensibilidad baja, media variable, por lo cual no se recomiendan en pacientes hospitalizados, y sí obtener una muestra del tracto respiratorio inferior por algunos motivos, básicamente porque la replicación en el tracto respiratorio inferior puede prolongarse después de que el virus ya no es detectado en el tracto respiratorio superior. Hasta un 10% de los PCR positivos en secreciones respiratorias de los pacientes intubados se reportan como falsos negativos en los hisopados nasofaringios, y además, por ejemplo, el virus H1N1 ha demostrado mayor afinidad por el tracto respiratorio inferior. La muestra puede ser tanto de lavado bronquialveolar como de aspirado traqueal. No hay una diferencia grande, por lo menos en lo que encontramos en una u otra muestra. Ni que hablar que el lavado bronquialveolar quizás nos va a dar una muestra más profunda, nos va a permitir una localización un poco más precisa, así que bueno, estaría quizás un escalón por arriba, pero siempre que sea posible realizarlo. Ya llegando a la parte del tratamiento, saber que el tratamiento antiviral específico lo tenemos básicamente que para los virus influenza, y esto son los inhibidores de la neuraminidasa y básicamente los celtamivir, que es el que disponemos en nuestro medio. Y que los celtamivir en realidad tiene beneficios clínicos importantes en resultados clínicos duros, ¿no? Como por ejemplo, básicamente la reducción de la mortalidad comparado con el no tratamiento, a punto de partida de
de este metaanálisis que se realizó en el año 2014 de 29.200 pacientes, lo que se pudo ver es un 38% de la reducción de la mortalidad en pacientes críticos con inhibidores de la neuraminidasa como el oseltamivir, un 69% de reducción de la mortalidad con el inicio temprano, antes de las 48 horas, como muestra esta gráfica, y un 28% comparado con el no tratamiento. Entonces el oseltamivir es el tratamiento específico, además del tratamiento de sostén, del tratamiento específico que tenemos para este tratamiento antiviral. Ni que hablar que cuando existe un distrés, o cuando exista disfunción orgánica múltiple, el tratamiento de sostén es el mismo que todos, no voy a entrar en detalle, eso no hay nada específico que se maneje para las infecciones virales o para la neumonía viral, pero sí en lo que es el tratamiento específico que es el oseltamivir. Y en este metaanálisis este beneficio se vio tanto en pacientes adultos, en pacientes críticos como se veía ahí, como en pacientes embarazados. Más allá de que el beneficio está en las primeras 48 horas, la ITSA lo que recomienda, las guías lo que recomiendan es administrar tratamiento de antiinfluenza independientemente del tiempo de inicio de los síntomas, porque más allá de que lo que hay que tratar de hacer es iniciarlo de forma precoz, antes de las 48 horas, antes de los 5 días se ven buenos resultados, pero hay estudios que muestran que se mantienen resultados favorables en cuanto a reducción de la mortalidad hasta las 2 semanas después del inicio de los síntomas. O sea que no importa cuánto tiempo transcurra, le tenemos que dar oseltamivir al paciente cuando sospechamos un diagnóstico de neumonía viral, independientemente del tiempo de evolución. Obviamente que el diagnóstico confirmatorio no debe retrasar el inicio del tratamiento antiviral cuando se sospecha influenza. El oseltamivir se da por vía enteral, 75 miligramos cada 12 horas. En nuestro medio no disponemos de antivirales, de inhibidores de la neuraminidasa por vía intravenosa, que los voy a mencionar pero muy brevemente, y dosis mayores no han demostrado beneficio. La duración es tradicionalmente 5 días, pero en pacientes inmunocomprometidos y en pacientes críticos se recomienda extender a 10 días porque se ha visto un clearance viral lento en pacientes críticos con AH1N1 sobre todo, y en algunos estudios se ha visto que continuar hasta que el virus no sea detectado puede ayudar a reducir la respuesta proinflamatoria desregulada, esa de la que hablábamos. Ya eso habría que hacer un seguimiento, pero bueno, lo que sí en pacientes críticos habría que darlo independientemente del tiempo de evolución del inicio de los síntomas, durante 10 días, si bien antes de los 5 días y sobre todo antes de las 48 horas es cuando más beneficio ha tenido en términos de reducción de la mortalidad. La resistencia al oseltamivir es baja, cuando se ha visto resistencia al oseltamivir, que es poco reportada, se ha asociado con detección viral persistente y mayor mortalidad, y para eso los únicos fármacos que no contamos en nuestro medio para utilización intravenosa son el peramivir y el cenamivir, sin entrar en mucho más detalle. Es un fármaco relativamente seguro, son pocos efectos adversos y sobre todo vinculados a lo que es la esfera gastrointestinal. No tiene una gran contraindicación, alergia o hipersensibilidad a alguno de la conocida alguno de la formulación, de lo que compone la fórmula, y en el embarazo es clase C, esto es que no hay estudios que demuestren la seguridad fehacientemente, pero en estudios observacionales no se ha evidenciado un aumento de los efectos adversos. O sea que es un fármaco bastante seguro en realidad. Volviendo a lo que es el tema de la coinfección viral y bacteriana, habíamos dicho que no siempre podemos establecer si lo que está generando la infección es el virus, es la bacteria o es los dos, o son los dos, pero lo que sí sabemos es que cuando la infección está dada por una confección viral o bacteriana, el pronóstico es peor. En este estudio, es un estudio a modo de ejemplo, un estudio observacional multicéntrico, donde se confirmó una coinfección en 5.6% de los pacientes, 19.000 pacientes. Como se ve en la gráfica, la sobrevida fue mucho menor que solamente con una infección bacteriana o con una infección viral. O sea, quizás hallamos un virus y una bacteria a la vez, no siempre lo vamos a poder tratar, pero sí lo que podemos decir es que la coinfección empobrece el pronóstico.
Este estudio muestra lo mismo, sobre todo en este estudio hablar de que lo que se dio más frecuentemente es de la coinfección con Staphylococcus aureus, ¿tá? Sobre todo de AH1N1 con Staphylococcus aureus. En aquellos pacientes en los que se demostró una coinfección, tuvieron obviamente que mayor severidad clínica valorada por scores, mayor incidencia de shock séptico, requerimiento de ventilación mecánica y de ingreso a UCI, y fue un factor de riesgo independiente de mortalidad. Se da tanto con Staphylococcus aureus como se muestra acá, con Streptococcus pneumoniae, la coinfección con Streptococcus pneumoniae, que son los dos gérmenes más frecuentes que se da en la coinfección, se asocia también con mayor severidad. También se puede dar con colonizantes normales como piógenes, Haemophilus influenza, pero clínicamente relevante en base a estudios, Staphylococcus aureus y neumococos son de los gérmenes que más frecuentemente se reportan en lo que es la coinfección, como por ejemplo habíamos visto en el estudio que se realizó en el Hospital Maciel. Neumococo y Haemophilus influenza. Sobre el tratamiento antibiótico, lo que se recomienda por parte de las guías es iniciar de forma temprana tratamiento antibiótico estándar en pacientes con evidencia clínica y radiográfica de neumonía, con resultado positivo para influenza, evaluar el riesgo de estafilo meticilino resistente, considerar el riesgo también de neumococo de influenza, y en cuanto a los biomarcadores, los niveles bajos de procalcitonina disminuyen la chance de coinfección, pero no la descartan, ¿tá? Pero obviamente que hace una discontinuación temprana del tratamiento antibiótico empírico si no hay evidencia de un patógeno bacteriano con niveles bajos de procalcitonina y existe una estabilidad clínica. También tener en cuenta que se está reportado la coinfección de aspergilosis con influenza, sobre todo en aquellos pacientes con tratamiento corticoideo previo, lo cual empobrece el diagnóstico, hay un aumento de la mortalidad, pero que también se ha reportado en pacientes con comorbilidades, pero también en un 30% de pacientes sanos. La vacunación antigripal, los beneficios están más que demostrados, sobre todo para pacientes mayores a 65 años, pero también en pacientes con comorbilidades, disminuye el ingreso a la enfermedad grave y el requerimiento de ingreso a unidad de cuidados intensivos. Acá en nuestro medio, las cepas, que son cepas inactivadas, que incluyen la vacuna, son tanto de la cepa de virus A, H3N2, H1N1 y cepas del virus B. Otros tratamientos farmacológicos, macrólidos, corticoides, inhibidores de la ciclooxigenasa, estatinas y terapia inmune, que son teóricamente tendrían beneficios, en realidad no han demostrado, teóricamente tendrían beneficios, pero clínicamente no los han demostrado. Por eso, y a forma de resumen, no habría que utilizar otros tratamientos ayudantes, a menos que exista una indicación para ese tratamiento. Pasamos a... Bueno, siguiendo con el resto de los virus, en realidad van a ver que hay mucha cosa que se repite, porque es lo que les decía Seba, se van a repetir todo lo que son factores de riesgo, y mucha cosa, tanto el diagnóstico como la presentación clínica, ¿tá? Nada más lo que vamos a hacer es hacer un punteo del resto de los virus que quedan, y nombrar alguna particularidad de cada uno y un poco de evidencia de la que hay, nada más, ¿tá? En cuanto al rinovirus, es un virus ARN monocatenario, pertenece a la familia de Picornaviridae, y hay 3 especies, A, B y C, y la especie B es la que se asoció con cuadros más leves, y por lo tanto es la menos frecuente de identificar, ¿tá? Hay más de 160 serotipos, y lo que tienen que saber es que este virus es tan frecuente porque no se genera una inmunidad, la inmunidad que se genera es transitoria, entonces las personas se pueden reinfectar con todos los serotipos habidos y por haber, ¿tá? Bueno, en cuanto a las clasificaciones, yo les puse ahí, nada, es simplemente para que sepan que se basa en las proteínas de la cápside. Y en realidad lo más frecuente es que sean infecciones del tracto de la vía aérea superior y que sean autolimitadas. Y por eso también muchas veces se subdiagnostica, o sea, muchas veces no vamos a tener realmente la epidemiología del virus porque no andamos haciendo PCR a todo el mundo, ¿tá? Solo se le hace a los pacientes graves o a los niños.
siempre tener en cuenta que los pacientes más vulnerables para todas las infecciones virales van a ser los que tienen una enfermedad pulmonar subyacente, sobre todo los EPOC y los asmáticos, y además los inmunodeprimidos, los pacientes añosos, los neoplásicos. Y después, bueno, hay alguna evidencia en pacientes críticos con neumonía sin otros patógenos. ¿Tá? Este estudio que Seba ya se los estuvo mostrando, simplemente para mostrarles que dentro de los virus, uno de los más frecuentes es el rinovirus. ¿Tá? En este estudio se halló en un 9% de los pacientes hospitalizados. Y bueno, y en realidad el rinovirus se pensaba que solo causaba infección del tracto respiratorio superior, porque crece mejor a unas temperaturas más bajas, pero en realidad se vio que también crece a temperaturas más altas, y además se demostró infección en el tracto respiratorio inferior. ¿Tá? Afecta a las células, sobre todo las ciliadas, pero también afecta a las no ciliadas, y al igual que en otros virus puede haber infección sistémica, y que por supuesto una vez que hay infección sistémica, la viremia se asoció a una enfermedad mucho más grave. ¿Tá? ¿Qué pasa con el rinovirus y el EPOC? En realidad, lo que ya todos se imaginan, es un patógeno frecuente en las exacerbaciones de los EPOC, y en algunos estudios que yo en realidad al principio los iba a poner, después los saqué, porque en realidad los estudios que hay con EPOC son estudios con pocos pacientes, con una significancia estadística un poco dudosa en realidad. Entonces, pero bueno, sepan que hay un aumento significativo de la carga bacteriana en los EPOC infectados con rinovirus, y algún estudio demuestra especialmente la Haemophilus influenza. ¿Tá? Y bueno, por supuesto que puede predisponer a la infección bacteriana secundaria, pero sobre todo por una cosa que habló Seba, también se da en estos virus, que es la remodelación a nivel de lo que es local. ¿Tá? Y en los EPOC lo que se demostró fue eso, que aumentan los niveles de lactasa de los neutrófilos y disminuyen los péptidos antimicrobianos a nivel local respiratorio. ¿Tá? Y por supuesto que, como genera exacerbaciones, va a disminuir el flujo expiratorio máximo y el volumen expiratorio forzado. Eso es como bastante esperable, digamos. Esto simplemente se los puse porque me pareció interesante. ¿Qué pasa con los asmáticos? Y en realidad lo que se vio es que para el desarrollo del asma enfermedad hay una implicancia de todos estos virus respiratorios, y sobre todo se vio que aquellos niños, sobre todo, que tienen infecciones recurrentes virales asociados a crisis broncoobstructivas, van a favorecer o contribuyen en el desarrollo del asma enfermedad. ¿Tá? Entonces, además de ser un causal de las exacerbaciones asmáticas, también se lo conoce como implicado en el desarrollo de la enfermedad, que eso es lo que me pareció bastante interesante, y ahí les puse un esquema de cómo todo lo que se genera a nivel local, el daño que se genera, que después se perpetúa y que favorece el desarrollo de la enfermedad. ¿Tá? Acá les puse, puede conducir a remodelación de las vías respiratorias, que es la que se observa en los pacientes asmáticos, y por lo general se caracteriza por cambios en la membrana basal, en la capa muscular lisa, hay angiogénesis, y hay una alteración de la función de la barrera, con hiperplasia y metaplasia de las células caliciformes, lo cual produce un aumento en la producción de moco. ¿Tá? Y además a eso se le suma toda la respuesta inflamatoria que se desencadena, que ahí no es para que se la sepan en detalle, pero simplemente para saber que asociado a esa alteración local de barrera, más una hiperproducción de moco, más alteraciones en las células musculares lisas, más una reacción inflamatoria, es lógico que genere la enfermedad. En cuanto a la clínica, esto es lo que se parece en muchos, lo que dijo Seba, recuérdenlo, estos virus son de circulación mundial, y que la mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos o van a tener solamente síntomas leves. ¿Tá? Y aquellos pacientes que tengan síntomas graves seguramente sean inmunocomprometidos. Nada, sobre todo infecciones respiratorias altas, que ya saben los síntomas, yo ahí se los puse para recordar: rinorrea, congestión nasal, oinofagia, tos, todo lo que ya saben.
otras infecciones del tracto respiratorio superior, como las otitis, las rinosinusitis, y después, por supuesto, del tema que estamos hablando, generar una neumonía. ¿Tá? Y en cuanto al diagnóstico, yo no me voy a detener en los diagnósticos de cada virus, sino, eso ya lo dijo Seba, para todos es igual. Se vio que el PCR es superior al cultivo. Pero sí acá lo que les quise poner es simplemente eso, saber que a veces es difícil diferenciarlo del enterovirus, ¿tá? Y que la mayoría de los informes de los PCR lo que nos van a decir es que se encontró rinovirus enterovirus. Entonces, porque son de la misma familia, entonces no se va a saber cuál es cuál. Pero nada, es simplemente a modo de que lo sepan. En cuanto al tratamiento, esto también es bastante similar en la mayoría de los virus. Son pocos los tratamientos antivirales que hay, el que más está demostrado es el que ya habló Sebastián, de la influenza, pero bueno, acá no existe un tratamiento aprobado para rinovirus. El plecornaril en realidad es un fármaco que se une a la cápside y evita la interacción entre el virus y el receptor de la célula, y se vio en ensayos clínicos que disminuye la duración de los síntomas, pero si se administra dentro de las primeras 24 horas. En realidad, para empezar, esto es criticable porque uno cuando arranca una infección respiratoria, las primeras 24 horas por lo general la cursa en su domicilio, son síntomas leves, uno no se levanta de un día para el otro en muy mal estado general como para consultar. Entonces esto también es como bastante discutido, el timing del inicio de los antivirales, porque por lo general tienen mucho mejor beneficio cuando se aplican más temprano, pero la realidad es que la enfermedad, cuanto más temprano, es más leve, entonces ahí es como que una disyuntiva. ¿Tá? Pero bueno, más allá de eso, este fármaco no tuvo éxito por la interacción con los anticonceptivos, se vio que interaccionaban y generaba embarazo. ¿Tá? Así que no se usa. Después hay otros fármacos que se unen a la cápside, pero tampoco se demostró mucho beneficio. Y después está el ruptrinivir, que es un inhibidor de la proteasa 3, que en realidad también en ensayos dobles ciegos controlados, en realidad se vio que el utilizar este fármaco a nivel intranasal ayuda a la prevención como en el tratamiento en los humanos. Pero bueno, en realidad después se vio que no hubo una reducción significativa en la carga viral ni en la gravedad de la enfermedad. O sea, los ensayos clínicos que se hicieron fue con pacientes que se infectaban de forma experimental, y cuando se vio la infección en los que se infectaban de forma natural no tuvo tanta significancia clínica. Bueno, después hay más, el itraconazol, que tiene alguna actividad contra los virus de esta familia, pero esto se hizo solo ensayos en ratones por el momento, y después no hay mucha demostración del resto de las inmunoglobulinas. Parece ser una terapia bastante prometedora, pero tampoco hay mucha cosa realmente demostrada. En cuanto al virus sincitial respiratorio, es un ARN monocatenario de sentido negativo, es envuelto, pertenece a la familia del Neumoviridae. Hay dos genotipos, el A y el B, y por lo general en las temporadas uno predomina sobre el otro y se van alternando para circular. Lo que no se sabe es si hay cierta asociación de uno de los tipos con la gravedad de la enfermedad, eso no se sabe. Predomina en los meses fríos, y está claramente asociado a los niños. O sea, si hay un adulto que tenga este virus, seguramente fue contagiado por un niño. Es porque además es altamente contagioso. Por supuesto que los niños son los mayormente afectados, pero como hemos venido diciendo desde hoy, los añosos, los inmunocomprometidos y los que tienen enfermedades crónicas previas son los que van a estar más predispuestos a estas infecciones. Y este virus también se asoció, las infecciones por VRS en la vida temprana se asoció al desarrollo del asma, igual que el rinovirus. Es bastante frecuente, hasta el 12% de las enfermedades respiratorias agudas
tienen como agente causal el VRS, y los cuadros clínicos graves, como hemos venido diciendo, son por lo general poco frecuentes, y si están, hay que pensar que el paciente sea un inmunodeprimido o buscarle la inmunodepresión. Este estudio que ya se les mostró Sebastián, en realidad, simplemente para mostrarles un poco de lo que es los datos, que a nivel mundial lo que se vio es que 1.5 millones de episodios de enfermedades respiratorias agudas fueron relacionadas con el VRS, y que ocurrieron en adultos, porque siempre se habla del VRS en los niños, en los niños y en los niños, pero en realidad esto lo que empieza a hablar es que también hay adultos infectados con VRS, y a su vez de estos un porcentaje bastante importante, casi el 15%, requirió ingreso hospitalario, y con un número de muertes hospitalarias bastante importante. Y después, bueno, es la tercera causa viral de ingreso identificada, que eso yo ya se los había mostrado en la gráfica, pero sí tener en cuenta que principalmente estos adultos que ingresaron fueron mayores de 65 años. ¿tá? La estadía media igual fue bastante poca, bastante corta, menos de una semana, y una mortalidad entre el 6 y el 8%, pero también eran pacientes con comorbilidades. Entonces, ojo, porque ahí volvemos a lo que hemos venido diciendo y repitiendo, los pacientes tienen algún tipo de inmunocompromiso. ¿tá? Y bueno, hay un porcentaje importante que necesitaron el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, y otro tanto que necesitó ventilación mecánica. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son entonces los factores de progresión a neumonía y de complicaciones? O sea, si yo tengo un paciente que sospecho una enfermedad viral, ¿en cuáles tengo que sospechar que les puede ir mal o estar atentos a que puedan evolucionar mal? Bueno, hay algunos bastante numerados, que por ejemplo el síndrome de Down, la inmunosupresión que ya le hemos dicho, el asma y el EPOC, la enfermedad cardíaca. Hay algunos estudios ahí que yo se los puse, que se encontró que el 5% es una causa hasta el 5% de los ingresos por descompensación de falla cardíaca. Por supuesto, añosos, los añosos frágiles, los institucionalizados, inmunosuprimidos, los trasplantados con células madre hematopoyéticas, los trasplantes de pulmón. En esto se vio un porcentaje bastante alto de infección por VRS. Y después eso es en cuanto al huésped, pero después hay también otros factores que también asociados al huésped, de los polimorfismos genéticos que pueden generar un mayor riesgo de infección grave. No es para que se lo aprendan, sino simplemente para saber qué puede haber, por qué en una persona puede generar una enfermedad más grave que en otra, y bueno, a veces se explica por estos polimorfismos genéticos. ¿tá? En cuanto a las citoquinas y quimioquinas, y los polimorfismos relacionados con las células virales y los elementos de señalización celular con los receptores. ¿tá? En dos o tres cosas de nombrar para la inmunidad, en realidad decir que el VRS no es un virus citopático, pero se replica casi exclusivamente en las células ciliadas de las vías respiratorias, lo que también genera un daño en el revestimiento de las vías respiratorias, y además este daño que también Seba ya lo explicó bastante con la influenza, pero acá también pasa lo mismo, va a predisponer a infecciones bacterianas secundarias. ¿tá? Entonces a veces la gravedad no se sabe si es tanto por el virus solo o por la asociación de los dos. Y esto también pasa similar al rinovirus. En realidad no hay inmunidad, como que se dice, a largo plazo. En realidad se vio que los títulos de inmunoglobulinas disminuyen rápidamente. Acá no tanto por los serotipos como pasaba en el rinovirus, sino que acá es porque simplemente el mecanismo del virus es de evadir las células encargadas de generar las inmunoglobulinas, y eso es lo que suprime la respuesta de la memoria a nivel de la mucosa, y además se vio eso, que bajan los títulos de anticuerpos con los meses. En cuanto a la clínica, es igual que en todas las
las infecciones virales. En cuanto a la imagenología, lo mismo que dijo Sebastián, no hay nada específico, pueden haber nódulos, opacidades en vidrio ilustrados, imágenes compatibles con neumonía, o sea, foco de consolidación, pero bueno, no mucha cosa más. Este estudio en realidad simplemente se los puse, es un estudio bastante grande, incluyó más de 600 pacientes adultos, infectados, que en realidad lo que se vio es que si desarrollaban neumonía, o sea, los pacientes que tenían una infección respiratoria baja, tenían una peor mortalidad comparado con los que no desarrollaban neumonía. Y después hay otros factores que ya los hemos venido hablando, que se relacionan independientemente con la mortalidad, que son la edad, sobre todo los mayores de 75 años, mostró este estudio, el desarrollo de neumonía, como ya lo mostró la regresión logística en esta gráfica, y después el requerimiento de ventilación mecánica, también la infección, la sobreinfección bacteriana, que también Sebastián había dicho que se asociaba a peor mortalidad, y acá lo que agrega es la concentración de niveles plasmáticos de urea y el recuento de glóbulos blancos también se asociaron de forma independiente a peor mortalidad. ¿Qué pasa con el tratamiento del VRS? En realidad actualmente hay 2 medicamentos aprobados, pero sobre todo en niños. El palivizumab, que es un anticuerpo monoclonal, se usa en la profilaxis, sobre todo en los pacientes con enfermedad crónica del prematuro o los lactantes con cardiopatía, pero no es para todos tampoco. Y después hay tratamiento en aerosol. Bueno, después lo que se considera la terapia antiviral para los inmunodeprimidos, los que se van a ser trasplantados con células hematopoyéticas o los trasplantados de pulmón, ahí también se considera realizar el tratamiento, tanto como la profilaxis como la ribavirina. Y bueno, después está el presatovir, que es una molécula que se da por vía oral, que en realidad actúa a nivel de la fusión del virus, y en realidad está en estudio. Lo que se vio que podía llegar a reducir significativamente la carga viral y la cantidad de moco producido con una mejora de la sintomatología, pero bueno, después en los pacientes que más importaría, por decirlo así, el tratamiento, como por ejemplo los trasplantados de pulmón, en realidad se vio que no mejoraba los resultados. En cuanto al metaneumovirus, es un virus ARN monocatenario, también presente a nivel mundial. Exhibe una clara estacionalidad, sobre todo a nivel de invierno y primavera. En sí claramente se asocia a inmunocomprometidos, lo mismo que hemos venido diciendo, los trasplantados de células madre, los hematoncológicos, los receptores de órganos sólidos, y en estos pacientes tiene una mortalidad bastante grande, un 26%. Ya en los inmunocompetentes, en los adultos inmunocompetentes, la incidencia es mucho menor, algunas series muestran de 2, otras del 9%, y en los EPOC, que también lo podríamos tratar como un inmunocomprometido, también asciende un poquito más. La clínica, igual al resto de los virus, la imagenología también es la misma, y los cuadros graves, igual que los otros, son poco frecuentes, y más que nada van a ser niños, ancianos, inmunocomprometidos, y los pacientes que tienen comorbilidades. Este estudio en Corea, que es un estudio con un N bastante considerable, casi 200 pacientes con neumonía grave que requirieron ingreso a UCI, en realidad simplemente es mostrarles que en el 8% se identificó el metaneumovirus como agente causal. Y en este otro estudio retrospectivo, 128 pacientes hospitalizados, el 31% ingresaron a UCI, con una edad media que tampoco eran tan añosos, 55 años, pero sí una crítica que se le podría hacer acá al estudio, ¿no? Porque uno le llamaría la atención, el 30% requirió
ingreso a UCI, casi el 50% desarrollaron síndrome de distrés respiratorio, lo cual es bastante importante. La mayoría tenían comorbilidades, solo el 15% no tenía comorbilidades. Entonces, en realidad, si ustedes miran acá, muchos tenían EPOC, enfermedades crónicas respiratorias, cirrosis, malignidad, eran trasplantados, o sea, eran pacientes que en realidad tenían factores de riesgo para una mala evolución, ¿sí? Pero bueno, por eso llama bastante la atención que el 50% desarrolló distrés. Pero bueno, yo creo que se atribuye a la gran cantidad de comorbilidades que presentaban estos pacientes. En cuanto al tratamiento, la ribavirina es un nucleócido que en realidad se repite en algunos virus, ha mostrado actividad in vitro y todavía está en estudio, sobre todo en animales y en algunas series de casos se ha reportado. Pero se vio que podía tener mucho más beneficio cuando se usan con las inmunoglobulinas, que ya las habíamos nombrado anteriormente. Pero tampoco hay recomendaciones específicas que demuestren que realmente cambie los síntomas o cambie el curso de la enfermedad. El adenovirus. Este es un ADN de doble cadena sin envoltura, hay 7 especies. La B, la C y la E son las más asociadas a las infecciones respiratorias, muchos subtipos. Este no muestra variación estacional, o sea que puede estar en cualquier momento del año, y lo mismo que todos los huéspedes de todos los virus anteriores, cuáles van a ser los más predisponentes, los más predispuestos en realidad a desarrollar una enfermedad grave. Este también no va a desarrollar solamente síntomas respiratorios, sino que puede dar síntomas digestivos, como la colitis, y bueno, y ni que hablar que en los trasplantados va a generar una disfunción del trasplante. En los inmunocompetentes, por supuesto, la mayoría son infecciones leves, autolimitadas, pero bueno, hay algunos casos descritos de casos graves. Por ejemplo, en este estudio, que el objetivo fue comparar las infecciones respiratorias por el adenovirus en inmunocompetentes y en inmunocomprometidos, este estudio lo que hizo fue valorar las comorbilidades, porque los pacientes tenían comorbilidades, mediante el índice de comorbilidad de Charlson, entonces clasificaron a los pacientes como inmunocomprometidos o inmunocompetentes, según el diagnóstico subyacente y la medicación. Incluso acá definen bien cómo clasificaron el inmunodeprimido, con el recuento de los neutrófilos, si tenían neoplasia activa, los hemato-oncológicos, los VIH, con un recuento de CD4 menor de 200, los pacientes en tratamiento con quimioterapia, con tratamiento inmunosupresor, corticoides. En realidad, hasta ahí veníamos bastante similar cuando uno dice paciente inmunocomprometido. Yo creo que le vienen a la cabeza todas estas características que ellos definieron, ¿no? Pero bueno, lo que encontraron en realidad es un estudio bastante chico, son lo que les decía hoy, hay estudios que son con pocos pacientes, 33 pacientes en total, un buen porcentaje eran inmunocomprometidos, y bueno, y lo que uno siempre se tiene que preguntar es si los dos grupos, ¿no?, inmunocomprometidos e inmunocompetentes, eran comparables, y en realidad sí, eran bastante comparables en cuanto a edad, sexo y hábito tabáquico, y la presencia de asma y EPOC fue similar en ambos grupos, así que eso no falsearía los resultados. Ellos evaluaron la gravedad de la clínica mediante el QICSOFA y el CURB-65. Y en realidad lo que ellos ven es que, acá les muestro que los dos grupos son comparables, pero la gravedad, cuando van a ver, no hay diferencias, según estos dos scores, el QICSOFA y el CURB, no hubo diferencias. Y en cuanto a la oxigenoterapia, tampoco hubo diferencias, acá si miramos la P. Y en cuanto a los requerimientos de hospitalización, tampoco mostraron diferencia. Entonces, en realidad, como para mostrarles que si bien uno espera que estas infecciones graves sean en los inmunocomprometidos,
este estudio como que intenta mostrar de que hay inmunocompetentes que también podrían generar enfermedades graves. Pero bueno, yo creo que también es criticable este estudio porque en los dos grupos hubo pacientes asmáticos y EPOC, que en realidad son como bastante susceptibles a las enfermedades virales, entonces yo no sé si ahí también no hubo como algo que pudo llegar a influir en los resultados. ¿Ah? En cuanto al tratamiento de este virus, en realidad el Cidofovir es el que se habla más, ¿tá? Que lo que hace es inhibir la replicación viral, y en realidad simplemente se vio, tiene mayor respaldo también en los inmunocomprometidos, pero se vio que tiene bastantes efectos secundarios como nefrosidad y neutropenia, así que en realidad solo se deja reservado para los pacientes que van a ser trasplantados sobre todo. ¿Tá? Y para terminar, el parainfluenza, que es un ARN monocatenario, hay 4 serotipos que se enumeran del 1 al 4, y la patogenia, como siempre, va a estar dada por los mecanismos virales y también por la respuesta inmune del paciente. Si los mismos, los factores de riesgo van a ser los mismos como hemos venido hablando, y bueno, y las tasas de infecciones en los adultos hospitalizados ya son un poco menos frecuentes que todos el resto de los virus. En este estudio retrospectivo, que usó un N bastante grande, más de 500 adultos ingresados en 2 centros de Chicago, con una edad media de 60 años, igual vieron que siempre mantenemos esa edad peri 60, ¿no? 60-65, que es lo esperable a que desarrollen enfermedades más graves. ¿Tá? Pero estos se supone que son inmunocompetentes. Casi la mitad requirieron oxigenoterapia. Y de esos, un tercio requirieron el ingreso a UCI. ¿Tá? Y el 10% requirieron intubación y ventilación mecánica. 5% fallecidos. Acá no hubo asociación entre el serotipo y la gravedad, ¿tá? Que eso ya se había hablado con otros virus. No hubo asociación entre la edad y la gravedad y la mortalidad, pero sí hubo entre la edad y el soporte ventilatorio. ¿Tá? Acá yo les puse las P, o sea que cuanto mayor edad, mayor requerimiento de soporte ventilatorio, ¿sí? Y después lo otro que también tuvo significancia fueron las coinfecciones con un patógeno bacteriano, que ya lo veníamos hablando, Sebastián también ya lo mostró en otros artículos, que cada vez que se asocia sobre una infección bacteriana o fúngica, porque acá también se estudió la fúngica, hay más probabilidad de tener una infección grave, ¿no? Y además, no solo de infección más grave, sino de mayor mortalidad. En cuanto al tratamiento, no existe tratamiento aprobado. Está en estudio la ribavirina, la inmunoglobulina, pero también son bastante limitados. El que más se habla o que más promete es el DAS-181, que es una cialicidasa inhalada, que mostró in vitro bastantes resultados buenos, pero en ensayos clínicos, que yo acá se los dejé citado por si lo quieren leer, es un ensayo bastante nuevo, que se publicó el año pasado, en realidad se vio que puede mejorar el requerimiento de oxigenoterapia en los pacientes inmunocomprometidos. ¿Tá? Así que en realidad llévense como en suma de que las terapias específicas, sacando el virus de la influenza, están más reservadas para los pacientes inmunocomprometidos o aquellos que van a recibir algún tipo de trasplante, ¿tá? Pero no es para todos. Y bueno, y en cuanto a las vacunas, hay muchos ensayos, pero actualmente no hay ninguna aprobada ni demostrada. Acá simplemente les dejamos algunas tablas para que después, si quieren, bíchenlas como modo de resumen de justamente los tratamientos antivirales que hay, y para cuáles virus serviría cada uno, ¿tá? Y en qué pacientes son los recomendados, que eran los que yo les decía, sobre todo van a ser aquellos que van a recibir algún tipo de trasplante, ¿tá? O esos son los que
la mayoría de los artículos es lo que describe. Acá es la continuación de la otra tabla, y en esta otra tabla en realidad es como un resumen, si bien uno la ve así y parece espantosa, en realidad es bastante amigable, nombra estos tipos de virus que hemos venido hablando, la estructura, que en realidad eso no es muy relevante, pero lo que sí, el grupo de riesgo para el desarrollo de neumonía, está los test diagnósticos, que por supuesto van a ser siempre más o menos los mismos, y la probable terapia que está en investigación o que se recomienda. Y acá más de lo mismo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, quiere decir algo. No sé cómo salir de acá. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Ahí pusieron algo en el chat. Muy bueno. Bueno, después si no hay ninguna duda, después les pasamos la presentación, y bueno, cualquier cosa a las órdenes, ¿sí? Terminamos entonces, gracias. Perfecto, gracias.